Bueno, yo voy a empezar la clase, cualquier cosita me preguntan. Primero que nada, bienvenidas, un gusto conocerles, la primera clase que las tengo acá. Somos mujeres simplemente hoy, así que mi nombre es Laura Siccioli, soy coach integral, soy profesora, hace varios años que me dedico a trabajar con el tema de lo que es coaching. Y la verdad que en coaching en salud me copó muchísimo con todo lo que es psiconeuroinmunoendocrinología, comprobando cómo las emociones entran en nuestro cuerpo, en nuestra mente y cómo se van manifestando con distintos comportamientos, distintas formas dentro del cuerpo de acuerdo a las intensidades de esas emociones que podemos tener. Así que desde ese lugar estoy colaborando con la universidad para poder seguir formando coach y que tengamos estos espacios que son tan lindos de crecimiento y desarrollo personal, que siempre nos hacen tan bien. El tema de hoy es corporalidad. Vamos a hablar acerca del cuerpo. Vieron que dentro de lo que es coaching nosotros manejamos todo lo que es cuerpo, lenguaje y emoción. Cuando nosotros hablamos de cuerpo, estamos hablando del cuerpo físico, que es como el vehículo que nos acompaña y bueno, el que tenemos desde que nacemos hasta que morimos. Es el que está integrado por los distintos sistemas que tenemos, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema circulatorio, digestivo, etcétera, que hace que nuestro cuerpo funcione realmente como una máquina, como nos ayuda a movernos, a manifestar todo lo que nos pasa. Cuando hablamos de emociones, a ver, acá tengo a alguien más. Ay, se me fue. Pache. Bien. Bienvenido, Pache. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Bien. Estamos hablando acá un poquito con respecto a lo que son las emociones dentro del cuerpo. Hoy vamos a ver corporalidad. Corporalidad en coaching en salud. Y estábamos comentando que somos un vehículo, nuestro cuerpo está constituido prácticamente por varios sistemas que son lo que hacen que podamos vivir, ¿no? Y que podamos manifestarnos y desarrollarnos y bueno, ser y convivir en este mundo social, emocional que tenemos. El cuerpo no solamente es esta parte física que tenemos, sino que hay algo que no se puede tocar, que no se puede ver, pero que sí lo percibimos, que son las emociones. Las emociones estarían dentro de lo que sería todo el sistema límbico, dentro del cerebro. Por eso les hablaba de sistemas y les hablaba de todo un margen de distintos sectores que hacen a la persona, ¿no? Que hacen al cuerpo. La emoción siempre se manifiesta desde dentro de lo que es nuestro cerebro, en la parte límbica del cerebro, específicamente en la amígdala, que es la que nos va dando las señales de lo que sucede con nuestras emociones. Y esa amigdalita o esas emociones son las que vemos manifestadas por medio del cerebro en el cuerpo, porque nos damos cuenta cuando si se nos caen lágrimas es porque a lo mejor estamos tristes o podemos llorar de alegría. Si tenemos ira, el cuerpo levanta su presión, su termómetro, empezamos a poner colorados. En el caso de la vergüenza lo mismo. Cuando sentimos culpa, capaz que sentimos como una angustia o en el cuerpo se nos manifiesta en la parte del pecho, algo que un poder como más allá, ¿no? Pero que está conectado. Y después tenemos la parte del lenguaje.
De eso podemos hablar muchísimo más. Hoy vamos a hacer como un pantallazo general de lo que es la corporalidad y vamos a hablar de la calidad del cuerpo. Sí me interesa volver a retomar estos tres dominios del ser que siempre manejamos dentro del coaching: cuerpo, lenguaje y emoción. Entonces ya vimos cuerpo, ya vimos la parte emocional y vimos a grandes rasgos eso. Ahora vamos a ver a grandes rasgos lo que es el lenguaje. ¿Qué sería el lenguaje? La forma en la que yo me comunico, la manera de comunicarnos que tenemos. Y en este lenguaje tenemos la parte biológica, que es la que nos ayuda a expresarnos, esto de que yo estoy hablando y ustedes me están escuchando. Pero en una persona que a lo mejor no puede hablar porque tiene algún problema y es muda, no tiene un lenguaje verbal así biológico que alguien lo puede escuchar como lo estamos haciendo en este momento nosotros, ¿no? Entonces ahí aparecería el lenguaje de señas, ¿no? Para esa persona. Entonces cuando hablamos de lenguaje, también estamos hablando de los lenguajes, no solo verbales, que son los que podemos escuchar, sino de aquellos lenguajes que son no verbales. ¿Qué es lo más importante dentro de la corporalidad? Que sea un lenguaje verbal o no verbal, la persona siente lo mismo. Biológicamente, si ha sufrido un accidente y quedó muda, se manifiesta con una manera no verbal, pero las emociones están presentes y las emociones se ven reflejadas en el cuerpo. Entonces, no solamente en el caso ese, sino en la vida cotidiana. Generalmente, cuando ustedes están en una situación, por ejemplo, en una esquina donde hay una intersección de 4 calles. Ustedes vienen en auto y de repente el semáforo está en verde, el auto busca acelerar y pasar. ¿Qué sucede si se pone en amarillo y cuando voy pasando en amarillo se pone en rojo? ¿Qué creen que siente ese conductor? ¿Qué siente el conductor? Les pregunto a ustedes, ¿qué creen que le pasa al conductor cuando va llegando al semáforo y del amarillo se le pasa al rojo? ¿Saben manejar ustedes? ¿Andan en auto? Sí. Yo creo que depende del conductor, tal vez. Bien, depende del conductor por eso, pero ¿qué creen que pasa con el conductor ahí? En esa circunstancia, ¿qué cosas son las que pueden llegar a suceder? Emi, no se te escucha. Sí, es. No. No. Ahí salió. Va a volver a entrar seguramente. Sí, seguramente, si no le iba a decir que escriba por el chat. Pasche, ¿vos ibas a decir algo? ¿Pasche es o Pasche? Sí, en realidad no sé cómo cambiar el nombre, pero sí, es mi apodo. En realidad soy Gabriel, es mi nombre, pero sí, Pache está bien. Bien, ¿pero es Daniel, me dijiste? Gabriel. Bien. Sí. Dime. No, es que suele pasar, no es que me guste pasar los semáforos en amarillo rojo, pero a veces, viste, uno viene o a veces te quedas atrás de un auto y como que quedas pegado y es como que en ese momento que ves que se cambia en rojo es como que, no sé, pasan distintas cosas por la cabeza, decir, ay, tendría que haber, o sea, es como que no sé, tendría que haber frenado antes, no, ¿para qué me apuré? O a la vez es decir, bueno, le meto pata para poder cruzar o habrá algún policía cerca. Son como un montón de cosas que pasan por la cabeza en el momento. Decir, bueno, miedo a que no venga otro vehículo. Bueno, se van parando un poco de adrenalina. A mí me da miedo. Sí. Bien, Caro, a vos te da miedo. Bien. Cada vez que me pasa me da un poquito de miedo. Como, ay, no. Y me arrepiento. Culpa también, tendría que haber esperado. Bien. Emiliana, ¿querés probar a ver?
A ver, ¿anda ahora se escucha perfecto. Eh, Era más o menos lo que estaban diciendo los chicos, depende el momento, ¿no? Si voy rápido porque estoy apurada para llegar a algún lugar y probablemente acelero y trato de zafar, y si no, es la misma de siempre, ¿viste? Que como que cuando vas a mitad de camino medio pensás, ¿por qué no frené? Son 5 segundos y lo esperaba donde correspondía, pero bueno, sucede. No todos tienen contador de segundos para que puedas calcular, ¿viste? Entonces es una cuestión de suerte también. Bien, ahí vamos. Es una cuestión de suerte, pero ¿qué sucede en el ser, en nuestro cuerpo? Cuando tengo miedo, cuando me arrepentí, cuando me puse a pensar si venía o no, si hay un policía, si me hacen una multa, pero debía haber esperado. Todos esos son planteos que nos hacemos que tienen que ver con las emociones, ¿no? Porque esa emoción que hizo, me hizo poner mal, me hizo poner culpable, ahí me sentí. Ahí apareció culpa, apareció el miedo, apareció el coraje, paso por las dudas, total, voy porque llego piloto automático, es esa cosa de que siempre tenemos que llegar a horario y necesitamos, entonces capaz que no tomamos conciencia en ese momento y ya es un hábito el pasar hasta en amarillo porque total no pasa nada, o son cuestiones que no medimos, pero que sí se nos manifiesta en nuestro cuerpo. Yo a lo que iba con esto es a dar un mínimo ejemplo de cómo el cuerpo tiene esta coherencia con la emoción y con el lenguaje. ¿Cuál sería la parte del cuerpo? Ya dijimos, a ver, me pongo tenso, se me aceleran las pulsaciones del corazón. Son los indicadores de que hay una emoción que me está diciendo tenés miedo, fuiste corajudo, me arrepentí, aparecieron emociones. ¿Y cuál es el lenguaje? ¿Dónde ven el lenguaje ustedes ahí? ¿Dónde está la comunicación? ¿Los pensamientos puede ser? Los pensamientos es una parte del lenguaje, totalmente, sí. ¿Dónde más? Y en las expresiones, porque En las expresiones. por ahí las miradas, no sé, si viene alguien uno mira de otra manera, no va tranquilo. Bien. ¿Dónde más hay un lenguaje ahí? En la frecuencia cardíaca. Sí, totalmente. La frecuencia cardíaca también es un lenguaje. Nos está comunicando algo. Sí. Hablen sin miedo, que no hay problema. O sea, todo lo que Bueno, ustedes... también el verbal. Yo cuando manejo hablo todo el tiempo, aunque esté sola. Ajá. ¿No? Me hablo o le hablo a los demás, pero bueno, sí, suelo hacerlo. Exacto. Bien, Emiliana. Es así, obviamente hay muchos modelos de lenguaje y como decíamos recién, ¿no? La coherencia entre estas tres cosas, lo que yo les preguntaba, ¿dónde estaba el lenguaje? Me dijeron, adentro de los pensamientos, y sí, porque lo que yo pienso va en coherencia con lo que siento y con lo que hice, con la acción, ¿no? De esto del semáforo. La frecuencia cardíaca me está avisando que el cuerpo se alteró. Pero ¿qué tengo que hacer ahí? Escucharlo a mi cuerpo, sentirlo. Y recién decías, Emiliana, yo hablo conmigo misma y si no hablo con los demás. Eso es el lenguaje interno que nosotros tenemos. El lenguaje interno de que yo me digo, ¿cómo no esperé? O a lo mejor me trato mal, o digo malas palabras, o me pongo a insultar, me pongo nervioso y empiezo a gritarle a la gente, o las miradas, como decía Gisela también, es otra manera de expresar un lenguaje que es no verbal. El color del semáforo, si el color está amarillo, ya me está indicando un lenguaje. Si el color está en rojo, yo ya sé que hay un lenguaje, porque es un lenguaje impuesto a nivel social, a nivel cultural. Entonces, esta coherencia que tenemos entre el lenguaje, emoción y cuerpo está siempre presente.
El tema es que tiene que ser coherente, ¿no? Entre lo que hablo, lo que digo y lo que hago. Entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Y es muy importante escuchar el cuerpo, la calidad de escucha de mi cuerpo. Esta presión sanguínea, esta tensión, vieron que por ahí cuando pasamos muchas horas a lo mejor me contracturé, el problema de las cervicales, la columna, si te caíste, qué te duele o me duele la cabeza, son indicadores en el cuerpo de que hay algo que hay que corregir. El lenguaje sería ese detalle que yo tengo que aprender a gestionar, cuál es el estímulo que me está dando el cuerpo, que me está avisando, que seguramente tiene algo que ver con el hábito de la salud y con el hábito, bueno, del comportamiento, ¿no? Distinguir esas señales que se desencadenan con una reacción. Porque si yo sé que estoy llegando tarde a mi trabajo, seguramente la reacción es, bueno, acelero porque si no llego tarde. Y no me fijé si el semáforo estaba en amarillo o si de repente se iba a poner en rojo y pasé. Después que pasé me di cuenta. ¿Está? A eso hace referencia la parte de lo que de la corporalidad, de lo que nos acomodamos y bueno, lo que tiene que ver con la salud, porque obviamente tenemos acción con respecto a ese lenguaje. ¿Qué queremos lograr mediante el coaching en salud? Ustedes se están preparando, están haciendo una formación de coaching en salud. ¿A qué tienen que hacer referencia? A objetivos como, por ejemplo, incrementar el nivel de conciencia e información sobre las áreas de su salud y los resultados que se obtienen de los coaches. Como coach, viene un cliente y el coaching que ustedes realizan, el proceso que están haciendo con este cliente, seguramente trabajamos con respecto a la salud. ¿Qué tenemos que hacer? Que mire cuáles son las áreas de su salud, que pueda identificar qué áreas de salud. Ustedes recién mencionaron unas cuantas. Si tuvieran que decir ahora, mencionar cada uno los suyos, ¿qué áreas de salud tienen? ¿Cómo las identifican? ¿Qué áreas de salud tenemos para tratar si tuviésemos que hacer coaching? ¿O te entendí mal? Sí, como persona o como coach. Ustedes son coach, todos. Sí. Están haciendo una formación especializada en coaching en salud. Yo no soy coach. Ah, vos no, Caro. Bien, perfecto, para tenerlo presente. Ah, bien. Trabajamos en salud, pero no. Qué lindo, qué bueno. Sí, yo igual trabajo en salud, pero no soy coach. Bien, Caro. Bueno, está bueno saberlo. Recuerdo de nuevo que es la primera clase que tengo con ustedes y bueno, nos estamos conociendo un poquito y yo si les pregunto es casualmente para poder ir guiando la clase y bueno, que les sea enriquecedor y que podamos hablarlo. Entonces, dentro de lo que es coaching en salud, vamos a hablar entonces de este nivel de conciencia que tenemos que tener con respecto a la salud. Y eso va a ser entre nosotros mismos y en caso de que tengamos pacientes, clientes, amigos o coachee, cómo tomar conciencia de eso. Cuando yo pregunté recién con respecto a las áreas de la salud, eso va a ir de acuerdo a la distinción de cada persona, ¿no? De acuerdo a cómo me observo yo, porque hay gente que cree en un ámbito de salud espiritual, cree en un ámbito de salud mental, cree en un ámbito de salud fisiológico, biológico, o sea, o nos abocamos solamente a lo que es anatomía y las partes del cuerpo, o creemos en que hay una salud mental, porque hay gente que considera que la salud mental, la salud emocional, y uno dice salud emocional, ¿de qué me estás hablando? Y sin embargo, yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen que es la salud emocional?
yo creo que cuando hablamos en mi caso, Sí. trato de hablar de salud de una manera integral. Digo, somos seres integrales, está todo tan relacionado, siempre que vas a tener un síntoma fisiológico, probablemente esté de la mano de algo emocional que después termina, o sea, eso es para mí, hay un montón, Sí. yo trabajo también en un consultorio médico y los pacientes habitualmente, en su mayoría, no linkean lo emocional con la parte fisiológica, sino que como la respuesta más rápida suele ser, no sé, me duele el estómago, dame un remedio para el dolor de estómago. No piensan quizás en, no sé, qué comí, cómo lo comí, dónde estaba cuando lo comí, no sé, en qué plataforma emocional estaba yo cuando estaba comiendo lo que comí. ¿Viste? Es más fácil a veces, quizás por falta de información o simplemente porque hay gente que se enrosca, creo yo, y hay gente que no. A mí me gusta ver la salud como algo integral, creo que somos un todo, entonces siempre nos va a afectar tanto nuestro entorno como nuestras emociones, como, no sé, el estrés del lugar donde vivas, las situaciones económicas, políticas, no sé, es todo. Perfecto. Sí. Creo que ese es mi punto de vista cuando hablo de salud. Bien, bien, Emiliana, muchas gracias. Chicos, ¿alguien más quiere agregar? ¿Gabriel? No, sí, totalmente de acuerdo con Emi. Creo que como seres humanos somos seres indivisibles, no podemos separar un área del otro, ¿no? Cuando nosotros lo vemos, trabajamos en un centro de vida saludable y muchas personas vienen por, o sea, el motivo de asistencia o de venir al centro es alguna cuestión física, pero cuando hacemos las consultas y analizamos un poquito la situación, o sea, te diría que 9 de 10 participantes tienen cuestiones emocionales muy fuertes, entonces, que son muchas veces el disparador de la otra cuestión física, ¿no? Entonces creo que es, como decía mi, es un abordaje integral y donde las emociones hoy por hoy juegan un rol trascendente. Tal vez el paradigma de la medicina está muy planteado en y que gracias a Dios está cambiando con el paso del tiempo, pero digamos, la medicina tradicional está muy enfocada en el síntoma, en la enfermedad, entonces a veces se disocia a la persona por partes, ¿no? Y entonces tiene gastritis, como decía Emi, entonces, bueno, hay que tomar esta medicación, pero no se analiza qué cuestiones hay tal vez en la familia, problemas emocionales, otra persona enferma. Entonces creo que está bueno cuando uno puede evaluar y abordar a la persona en todos esos aspectos, ¿no? Porque es como que ahí podés conocerlo mejor y podés lograr un mejor abordaje, ¿no? Bien, tal cual. Así es, chicos. Esa es la idea. Por eso, ¿qué áreas de salud son las que tenemos? Lo ideal sería que todo el mundo pensara así, ¿no? Que todos pudieran darse cuenta que un remedio no va a solucionar todo, sino que más bien hay que tomar a lo mejor alguna decisión, cambiar algún hábito, tener que hacer algún proceso de cambio, ¿no? Cambiar, transformar, accionar diferente para que esos síntomas cambien. Sí, Gabriel. Me acordaba tal vez una experiencia hace un tiempito que tuvimos una de las participantes que vino al programa de 5 días. Estábamos haciendo la consulta médica y ellos abordo, digamos, la parte de estilo de vida y todo, y estábamos hablando de descanso y ella me hablaba mucho de que no podía dormir. Y entonces estábamos hablando del insomnio, las características de su descanso, de su no descanso, y en un momento es como que me queda mirando y me dice, en realidad yo cuando era chiquita mi papá abusó de mí, dice, y desde ese momento es como que quedé con miedo a la noche, o sea, yo como que no quiero que llegue la noche, hago todo lo posible para como que no llegue la noche y no dormir, y bueno, y ahí se empezó a dar una charla re profunda, como que ella se abrió y dice, no sé por qué te estoy contando todo esto, pero bueno, digo, el problema uno lo puede decir, bueno, es insomnio, tomaba estas 4 gotitas de esto, y en realidad hay una cuestión de la infancia, digamos, que todavía no estaba resuelta, ¿no? Justo me acordaba de este caso, que a mí me impactó mucho, digo,
que es la realidad que viven muchas personas, ¿no? Exactamente, Gabriela, así es. Hay muchas personas que tienen guardadas muchas cosas que cuesta sacarlas a la luz, que gracias a Dios hay muchas cosas que ya están cambiando, igual que el tema de la medicina, el tema del coaching, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno habla de coaching, a veces la gente no entiende qué es o qué quiere decir y para qué, o lo toman como algo muy minimizante, ¿no? Cuando sería tan importante poder ir mirando esto, este ser integral, este ser entre lo que es cuerpo, lenguaje y emociones, porque es la coherencia entre esas tres cosas lo que nosotros somos. Entonces, establecer conciencia, primero eso, despertar la conciencia en cuáles son las áreas de tu salud. Entonces, porque a lo mejor, sí, me duele el estómago, o como decía acá a mí, sí, me dan un remedio, me acomodo con eso, porque es lo más fácil. Por eso el acompañamiento de esto, y yo los invito a los que no son coach a que hagan la formación de coaching, para ser coach, para despertar conciencia, para trabajar un poquito más esto y poder generar transformación en las personas. Porque empezamos por la conciencia, ¿no? Si no tomamos conciencia de lo que nos pasa, si no ahondamos y no profundizamos en esas emociones que seguramente tienen un trasfondo, por la parte física nos está avisando de que hay algo que está mal. El hecho de fumar, por ejemplo, generó una adicción. Capaz que yo empecé porque me junté con mis amigos, me junté con mis compañeros, porque una picardía y de repente soy un fumador y no puedo dejar de fumar. Entonces, ¿pero qué fue lo que hoy por hoy te hizo aferrar a ese cigarrillo? ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es la toma de conciencia que necesitas hacer? ¿Qué emoción es la que trabajamos? Por eso el autoconocimiento, ¿no? Dentro de lo que serían las áreas de salud de cada uno, cuando hablamos de esto, es mirar ese autoconocimiento, poder conocernos mejor y empezar a indagar, así como decía Gabriel, sin darnos cuenta, uno empieza en una conversación, que eso es un proceso de coaching. Dentro de la conversación saltó el detallito de por qué esta mujer le tenía miedo a la noche. Y sin querer, y eso no sé por qué te estoy contando esto, sabe pasar en muchos casos. Pasa en los colegios, en los lugares, o a lo mejor en un supermercado, mientras uno esté esperando en la cola, empieza a conversar a lo mejor de una parte política, como decía Emiliana, y tiene que ver todo con un contexto, porque eso me lleva a mí a que se me aceleren las frecuencias cardíacas. Generalmente son cosas que las emociones se contagian, y eso también lo sabemos, ¿no? Cuando estamos en un grupo, en un contexto donde se nos abre la posibilidad de expresarnos, se nos abre la posibilidad de hablar, esta mujer, discúlpame Gabriel, con tu permiso tomo el ejemplo, ella pudo expresar, porque el contexto que le dieron de conversación pudo expresar lo que le pasaba y seguramente pudo sanar su insomnio de otra forma y no solamente con esas pastillitas o con las gotitas que le dieron o que le daba el médico. Es necesario controlar eso y obviamente generar un estado de bienestar, ¿no? Para poder sostenerlo en el tiempo, para poder darnos cuenta de que hay más cosas que tienen que ver con la vida misma, ¿no es cierto? Ser conscientes de sí mismo, comprendiendo profundamente nuestras emociones, virtudes, defectos, necesidades y deseos para vivir con vitalidad. La información es la evidencia que pretende promover conocimientos y competencias sobre cómo vivir y ejercer cuidado en el cuerpo, la mente, los afectos e implicarse con la vida. Eso es lo que estábamos diciendo recién, que cuando hablaba Emiliana decía el tema de la información, ¿no? ¿Qué tanto me informo? ¿Qué tanto sé? Capaz que si empecé a fumar, yo sabía, porque encima la etiqueta de cigarrillo dice el fumar es perjudicial para la salud.
pero es como el piloto automático, así como decíamos, cruzo el semáforo porque tengo que llegar temprano y me olvido. Entonces, ¿qué hacemos? Tomar conciencia. El tomar conciencia de esto hace que nosotros tengamos un parate, que este piloto automático que vamos haciendo permanentemente se vea afectado por algo que pasó. Ese algo que pasó se va a ver reflejado a lo mejor en una enfermedad, se va a ver reflejado en un accidente, se va a ver reflejado a lo mejor en la pérdida de un ser querido, se va a ver reflejado en lo que pasó con la pandemia, con el COVID. Entonces, cosas que no nos esperábamos porque nosotros vivíamos permanentemente en piloto automático sin tomar conciencia de la aquí, ahora y de lo que nos está pasando, y de repente tuvo que suceder algo a lo que nosotros en coaching le llamamos quiebre para poder tomar en cuenta de decir, pero ¿qué pasó acá? ¿Qué es lo que me está queriendo decir esto? Por eso el hecho de nunca perder la visión de esa visión integral, ¿no? Del ser humano. Somos cuerpo, lenguaje y emoción. Las tres cosas están en coherencia. Es necesario vivir en coherencia con eso para poder manejar un bienestar y una situación donde estemos viviendo con una calidad de vida importante. ¿Por qué? Porque como decíamos, si no hay coherencia en eso, vamos a estar solucionando la parte corporal, pero si yo no miro la parte emocional, la parte corporal la voy a tapar, la voy a aliviar, pero desde las emociones va a haber que tomar una decisión. Si tengo una adicción al cigarrillo, por ejemplo, y bueno, tendré que buscar, primero analizar si lo quiero dejar. Una vez que tomé conciencia de que eso ya pasó a ser una adicción, porque ya tengo alguna falencia biológica que el médico me determinó, a lo mejor en el pulmón, algún problema respiratorio, lo primero que va a decir el médico, deje de fumar, porque es evidente. Ahora, ¿qué hay atrás de esa adicción al cigarrillo? Entonces, por eso hablamos de coherencia del ser integral y de la información, el estar informados. Sabemos que hay ciertas enfermedades, por ejemplo, dentro de la parte sexual, que no es solamente para los jóvenes y para todo el mundo, ¿no? No es solamente que vaya a quedar embarazada, las pastillas anticonceptivas porque va a quedar embarazada. No, hay un trasfondo más grande, hay una situación donde nosotros tenemos que mirar que se despierte conciencia con respecto a eso. Que no es solamente un embarazo lo que puede pasar, que hay otras enfermedades venéreas, que hay que hacerse controles, que tienen que ir al médico, que tiene que hacer con regularidad, tomar conciencia para cuidar su salud. El cuidado forma parte de ese autoconocimiento, ¿no? Más si sabemos, por ejemplo, que tenemos antecedentes familiares con alguna enfermedad, que también lo dijeron recién. En algún momento podemos tener esa información y el que carece de esa información, bueno, despertará ahí, despertará con algo que sucedió en ese instante o que de repente, pero si no había nadie que tenía diabetes. A mí ¿te puedo contar algo que me pasó a mí? Sí, Caro, decime. En el año 2021, hace 2 años justo, yo estaba por cumplir 36 en ese momento. En abril, más o menos, marzo, abril, y empecé como una noche estaba acá en mi casa mirando tele, no había nadie, estaba yo sola, y sentí como que sería las puntas de los dedos, si bien así como en las extremidades, digamos, acá, sentí como un cosquilleo, sentí como que se me empezaron a adormecer las manos. Entonces, empecé a mover las manos y cada vez lo notaba más y me empecé como a asustar. Me dio la sensación de que quería salir al patio, no sé por qué, o salir de acá del living. Entonces, salí, fui al patio, llamé a una amiga y no me atendió. Llamé a otra, me atendió y bueno, estuvimos hablando por como 2 horas y media y ella
como ya le había pasado algo parecido, me comentaba que a ella le había pasado eso cuando tuvo un ataque de pánico. Yo hasta hoy no sé si tuvo un ataque de pánico o no, pero esa situación me dio miedo. Yo ahí en ese momento me di cuenta de que algo me pasaba, como que mi inconsciente me quería comunicar algo, no sé bien cómo decirlo, pero Sí, fue así. sí, te entiendo. Y bueno, resulta que cuando mi mamá tenía 36 años falleció de un aneurisma cerebral, o sea, del derrame de un aneurisma, y bueno, yo estaba próxima a cumplir la edad de ella. Entonces, eso fue un sábado. El lunes mismo, ese siguiente, busqué en Google neurólogos en Cipolletti, acá en donde yo vivo, y fui a ver a 2 neurólogos, porque, bueno, quería consultar distintas opiniones, aparte no tenía referencias de neurólogos. Y uno de ellos, haciéndome la resonancia más profunda de vasos de cuello, y no sé cómo es ahí la parte médica, sí, efectivamente me dio el mismo diagnóstico. Tenía un aneurisma cerebral a la misma edad que ella. De ahí, bueno, empezó todo un proceso ahí tuve que hacer otras consultas, otros estudios. Terminé viajando a Buenos Aires y me hicieron en Buenos Aires la operación para, se llama, bueno, no me acuerdo, para sellar la aneurisma. Solucionarlo, sí. Embolización creo que se llama. Y era la única opción, digamos, de tratamiento que tenía, más por mis antecedentes. Pero mi estado emocional me llevó a mí, conociendo obvio mis antecedentes, a tomar acción en ese caso. Y pude, o sea, después obviamente que fue más emocional el proceso para mí porque estaba todo conectado con el mayor dolor de mi vida, porque yo era muy chica cuando falleció mi mamá, y de eso, justamente, de lo mismo. Pero a eso iba, que como la emoción que yo empecé a manifestar tenía esa información, ¿no? Me dio esa información Claro. Y bueno, fui por eso, porque no tenía ningún síntoma, no tenía ni dolores de cabeza, nada. Así es. No tenía síntomas. Mira vos. Que bueno, eso quería Qué compartir, bueno, para aportar, muchísimas gracias por por compartirlo, ¿no? Y realmente, qué bueno que lo tomaste a tiempo, qué bueno que lo pudiste trabajar, solucionar, y eso que vos decís, salí sin querer, no sé, pero algo me llevó, es un poco de lo que es la información del cerebro cuando nosotros tenemos el subconsciente. Esa necesidad que seguramente en algún momento ya vamos a hablar con respecto a lo que es el cerebro, la parte de neurociencias, cómo el cerebro se divide en distintas partes y guarda información que a veces nosotros bloqueamos y la pasamos para atrás porque no la queremos ver, no la queremos enfrentar, y sin embargo en algún momento explota o sale a la luz de alguna manera. Ese mecanismo que vos tuviste en ese momento puede haber sido esta necesidad del cerebro reptiliano, que se llama, que es la parte de la supervivencia, de decir, necesito respirar, necesito salir, algo me está asfixiando, y por otro lado también te llevó a conversar, a la comunicación, a llevar al lenguaje, a poner en palabras lo que te estaba pasando. Llamaste a una amiga, no te atendió, llamaste otra, pero necesitabas la comunicación de eso que te estaba pasando. Porque si no, a lo mejor reventabas o te sentías mal. Por eso hay que trabajar mucho en la conciencia y este detalle que esta coherencia que estamos hablando todos y que decimos, ¿no? El ser humano forma parte de algo más allá de lo que es el cuerpo. El cuerpo manifiesta, el cuerpo es el vehículo que tenemos desde que nacemos hasta que morimos, pero los encargados de cuidarlo, de tomar conciencia, de sanarlo, de cambiar los hábitos, de mirar el bienestar de ese cuerpo, somos nosotros. El estar alerta a las señales, el tener
conciencia con respecto a lo que vamos a hacer, si ya sabemos sobre un diagnóstico, el tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo, el saber que tengo que gestionar esas emociones, porque si tengo miedo, pero me la tengo que hacer porque si no, corro otros riesgos. Entonces, es un poquito más complejo el sistema dentro de lo que es el ser humano. El tema es cuando uno toma conciencia de lo que nos está pasando, cuando uno toma conciencia de esa emoción que nos está avisando por medio del cuerpo, porque tomamos esta cosa de se me empieza a paralizar la mano o se me paraliza el brazo o empiezo a sentir adormecido, tal cosa, no me puedo parar, no sé qué me pasó, pero de repente no pude mirar, no pude ver y me está avisando a lo mejor que tenés algún problema en la vista, dolores de cabeza que involucran y que tienen mucho que ver. ¿Y cómo vamos a actuar ante esa situación? Carolina dijo, tuve que salir afuera. La acción que hizo fue salir afuera, tomar aire y a la vez poder conversar, ¿no? Un llamado de teléfono, alguien que me atiende del otro lado, que me escucha. Por eso esa necesidad de la comunicación. Por eso hablamos del lenguaje, el dominio del lenguaje, del ser de la persona, ¿no? Entonces, hay mucho que tiene que ver con el bienestar. Para lograr el bienestar, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia y accionar. El hecho es eso. Y con eso yo siempre tengo una frase que siempre digo, que lo que no se aprende por conciencia se aprende por dolor, porque generalmente las informaciones las tenemos. Ejemplo, la etiqueta de cigarrillo, la bebida que dice no beber hasta los 18 años o a partir de los 18 años, cosas que sabemos que no podemos automedicarnos, sabemos que el cigarrillo hace mal, sabemos que si manejamos en forma alcohólica algún problema o algún accidente puede suceder. La información está, pero la conciencia... ¿Tomo conciencia o creo que eso le va a pasar solamente a los demás? O eso, bueno, pero hasta que a mí me pasa. Hay informaciones que están a la vista, hay informaciones que nos dicen, nos llegan y están, pero hasta que no nos pasa algo, a veces no tomamos conciencia. O sucede que, como decía Carolina, no sabemos algo o lo teníamos guardado y no nos enteramos. O pasó algo en nuestra historia, como decía esta chica, que tenía también guardado y que ese era su problema de insomnio. Entonces, el autoconocimiento es fundamental como base de conciencia. El autoconocimiento, cómo me conozco, de qué manera trabajo en mi propio ser para mirar esas debilidades que tengo, para mirar cuáles son, porque generalmente todos somos humanos, nos vamos a equivocar y por más que intentemos a lo mejor hacer muchos cambios de hábito o somos conscientes que hay que cambiar un hábito porque nos hace sentir mal, ese hábito lo tenemos que incorporar y nos va a costar. Lleva un proceso, lleva un tiempo, pero lo importante es tomar conciencia. Una vez que yo tome conciencia de lo que me está diciendo mi cuerpo me habla, ¿no? Entonces el cuerpo es el que me va a permitir a mí decir, bueno, respiro, voy al médico, tomo esta medicación, dejo de tomar esto, dejo de consumir esto y me acoplo a vivir de otra manera. Bueno, chicos, miren, se va a cortar porque ya estamos llegando a la hora. Voy a cerrar el link y vamos a volver a ingresar, ¿está? Para seguir con este mismo tema y seguir con las filminitas que nos faltan. Nos tomamos un minutito. Corto y volvemos a ingresar. Yo los espero. Gracias.